Saludo. Hola, un saludo. Saludamos a todos una semana más. Lili, ¿cómo estás? Hola Elena, feliz, contenta, listísima para un ciclo y una semana más. ¡Qué emoción! Una investigación nueva, un tema nuevo y como siempre digo, Lili no sabe de qué se trata para que haya la mínima contaminación posible. Así que, Lili, comenzamos ya. Rápidamente comenzamos con la inducción. Quien quiera acompañarnos al viaje. Muy bien, Lili, voy a contar de 5 a 1 y a 1 estarás completamente relajada. 5. Ahora, en este protocolo investigativo indagarás sobre la información presente en el plano físico de la realidad y en el plano etérico con respecto a cada punto de la parte fija, aislando tu cuerpo mental y emocional. Ahora cuento de 1 a 3 y a mi 3. Habrás aislado tu cuerpo mental y emocional. 1, 2, 3. Ahora cuento de 1 a 3 y a mi 3 te conectas con el plano físico de la realidad y me dices qué percibes o visualizas respecto a la Guerra Fría. 1, 2, 3. Ay, antes desde la instrucción, Ujú. en la parte de la inducción, ya había esta como medida de aislar cuerpo mental y cuerpo emocional, porque en el espacio en donde se está, es como si fuera un túnel, pero no es cilíndrico, Elena. Es una sensación de estar en una máquina del tiempo, con esta sensación de túnel, donde hay mucha presión en la cabeza. Hay mucho dolor en el pensamiento, en la estructura de el tiempo. Es una forma, Elena, en la que aislaron el cuerpo físico de algo temporal, para que esto pudiera el cuerpo físico pudiera accionar de maneras totalmente atípicas a como sería en una situación normal dentro de esta guerra. Era prioritario y principalmente que los cuerpos quedaran como suspendidos en tiempos y espacios que no entendieran, ni por su parte emocional, ni mental, ni sexual. Es como si ellos hubieran aislado todos estos campos desde una manera energética en una máquina del tiempo, así lo percibo, físicamente. Ujú. ¿Algo más, Lili? Existía mucha presión, los cuerpos no duraban mucho tiempo porque hacían viajes, pero no en tiempo y espacio. Era como si esta máquina del tiempo los movilizara físicamente en un punto de la Tierra a otro. Te lo explico un poco más profundo. Sí. Todos se suponía que eran los viajes a través de la comunicación aérea, terrestre o marítima. Sí. Aquí no, Elena. Aquí ellos en esta guerra se movían a través de es como una especie de cilindro de bala, pero donde cabe muy bien un cuerpo humano de ese tamaño. Entonces,
estos cuerpos tenían que moverse a través de eso de un punto a otro punto para poder ejercer cierto tipo de misión que estaban custodiadas o em, manifestadas a través de arcontes y esto producía un desgaste muy severo o muy difícil de que se volvieran a alinear los campos de esa persona. Se quedaban dentro del espacio energético, pero no se acoplaban al 100% con el cuerpo físico. Y todo lo se percibe, Elena, Sí, con bloqueo en la mente, con bloqueo en saber específicamente o a dónde van o a dónde llegan. Es como si ellos llegaran y les dieran comandos sí. a ejecutar específicos, y casi todos lo veo para matar, de muerte o de sí, de vida, de cortar, coactar, culminar, vidas. Mm. ¿Alguna cosa más que percibas, Lili? Sí, pero si quieres seguimos. Sí, muy bien. ¿Qué percibes o visualizas con respecto al plano etérico sobre la Guerra Fría? La parte etérica son entidades que se alimentan de vísceras, así me viene, Ujú, es como esta parte visceral del humano, de la parte exponencial energéticamente o como un espejo de la parte de las vísceras que tienen que ver como con instintos naturales, con instintos muy primarios de vivencia y supervivencia, pero que a la par también tiene que ver con la parte de cuando otro decide matar o decide vivir el proceso de matar a alguien de primera mano. Es muy diferente a cuando se realiza en masa o en sacrificios. Esto lo veo como de uno a uno, se crea una conexión muy, muy profunda de esas entidades hacia ese ser. Y veo que son humanos muy potentes, humanos que tienen cargas a los que se mataba o a los que se pedía que realizaran esa muerte, tenían muy potencialmente, perdón, muy de porcentaje de humano muy potente, o sea, de 98, de 99, de 97% en los dos casos. Y las entidades es como si fueran egregores, la propia entidad, como si se formara un egregor a través de el que mata y mataban con la entidad. No estaban separados de la entidad. La entidad la veo muy draconiana, ujú. muy arcóntica, pero la parte arconte está más manifestada en el humano en el que mata. Y la parte arconte como no tiene tan cual el beneficio como la tiene la parte draconiana, que veo que incluso es hasta absorción del 98 o 95% de la esencia de esos dos humanos que interactúan en este proceso.
al que mata lo veo como una marioneta y al otro lo veo como si fuera un sacrificio o un trofeo. Ujú. ¿Algo más, Lili? Mm, mm. Muy bien. Perdón, Elena. Dime. No sé por qué, pero me vienen muchos am, como fórmulas de genios o de situaciones que tienen que ver con la expansión o la mejora de la humanidad en general. Que esos hombres, porque la mayoría son hombres, muy pocas mujeres, que son sacrificados, por así decirlo, o sea, son a los que van a matar, Sí, son a los que van a cazar, porque es como se maneja en el ambiente energético. Tiene que ver con un bagaje, como con una concentración, como si fuera una librería andante o tuviera dentro de su cuerpo toda esa conexión para exponer la parte de florecimiento de tecnología, de artes, de ciencia, en específico de ciencia, Elena, con tinturas, ¿no? De arte, de beneficio a la sociedad, a la humanidad en general. a los que matan te refieres. Ajá. Ujú. Y me sale por medio de ecuaciones, de fórmulas, y que esas fórmulas no solo para llevarlas a la ciencia y recrear, no sé, por ejemplo, electricidad o gas, sino en sí la fórmula es una como exponente humano para una mejora de la calidad de vida en general. Como si estas esencias que estaban en estos cuerpos tuvieran ese código enriquecido para potenciar el que la humanidad estuviera mucho más plena y en una armonía y en unas maneras de vivir mucho más sencillas y a la vez prósperas, con recursos propios, no tanto para los gobiernos, sino para la propia gente. Por eso me viene que era la cacería, porque no iban a permitir que esto se exponenciara Ujú. o no querían que esto pasara. Muy bien. ¿Algo más, Lili? Mm, mm. Muy bien. En el aquí y ahora, ¿la Guerra Fría continúa o ha terminado? Se quedó residuos de que funcionó de una manera potente, pero no veo las máquinas actualmente funcionando. Es muy costoso el mantenimiento, la creación ya está, pero la evolución de esta tecnología se mutó hacia lo tecnológico. Son residuos. Ujú. Muy bien. ¿Y quiénes son los principales protagonistas de la Guerra Fría en la actualidad de estos residuos?
No lo veo como protagonistas, los veo como custodios de esta información y son arcontes, energía arconte. Ujú. Pero todo el demás proyecto lo veo abandonado. Sí. No veo que tomaron más la parte de inteligencia artificial o de tecnología. No tanto. Esto requiere un esfuerzo o requería un esfuerzo físico que es muy costoso, tanto en vidas, o sea, en destinar mucha energía de, de la parte planetaria, por así decirlo, Sí. de combustible como esencia humana, como energía humana, como el ocultarlo. Y cada vez estaba más, como más la información a la vista y era muy viable que los sabotearan. Ujú. Mm. Entonces tenían que implantar y inyectar cada vez más y más energía para ocultar y eso no daba los frutos ya que ellos estaban requiriendo. Realmente fueron como procesos y fue más por tiempo específico que no se diera una explosión, una proliferación de esa energía, de esos seres a la humanidad. Mm. Observa el equilibrio geopolítico desde el punto de vista esotérico con respecto al plano físico a partir del 21 de abril entre Estados Unidos, Rusia y China. 21 de abril, ¿te refieres a este año? Eh, sí, no especifica, pero Es que sí, me viene el 21 de abril como sí, engranes de entrada y salida de estos cambios, como si ellos se pasaran en esta triada, se pasaran el motor de lo que va a alimentar al centro. Es un triángulo sí. que ahorita veo a Rusia que está como emanando esta energía de alimentación hacia el centro de lo que esta tríada representa entre estos países. Y después se mueve a China. De hecho, venía antes de China. Ujú. Y Estados Unidos está intentando emanar en algún momento, pero no lo ha conseguido. Estados Unidos no está teniendo la captación energética que se requiere para seguir en la triada. Y es muy probable que estas dos como puntos de energía muevan este foco. No sé si quiten a Estados Unidos hacia, primero me venía Grecia y después me viene Inglaterra, como si Inglaterra a través de Grecia gestionara la entrada a través del país, pero siguiendo ellos
como potenciadores de esta energía que tienen que emanar de catástrofe, dolor, control, ¿no? Mental, emocional, sexual, intelectual, a través de estos como formas que crean estos países, pero a través de Grecia, como si fuera un hilo, una extensión, porque Estados Unidos ya tiene como, me viene desde el 95 Sí, que no ha cumplido con la cuota requerida o necesaria. no ha cumplido con la cuota. No. ¿Esto a qué te refieres? A la parte energética que deben de emanar de catástrofe y dolor y de como de sacrificio humano para seguir presentando esta tríada, Sí, que no es precisamente como una guerra fría, pero es como una sostenibilidad del ambiente energético que ellos intentan que a través de este triángulo se, se siga sosteniendo, pero cada vez se acorta, o sea, es como si geográficamente, políticamente, o sea, lo que me decías geopolítico, se va como contrayendo el triángulo porque no logran em, emanar la energía para sostener esto. Y a eso se refiere con la cuota de porcentaje energético que Estados Unidos no logra emanar o sostener. Estados Unidos hizo una jugada hacia la parte farmacéutica y logró emanar y sostener su presencia ante este triángulo, pero lo está perdiendo porque quedaron como zombies, realmente no están emanando energía, están como inertes, como drogados y no están cometiendo ni co-creando los actos de violencia que ellos requerían en su inicio y que tenían incluso. Entonces, por eso es que se está viendo que es muy probable que se mueva este foco de Estados Unidos hacia Inglaterra por parte de Grecia y que si no funciona incluso podrían incluir la parte árabe ya, Elena. sí. Ellos están como pugnando por entrar a a esta triada, a este triángulo, a este unirse y nunca lo habían considerado, pero todos están de alguna manera, lo que te decía, contrayéndose sus cotos de poder. ¿Cómo se está librando actualmente la Guerra Fría en el plano físico de la realidad? Ellos solo hacían movimientos a través de los transportes que te mencioné anteriormente, siempre y cuando fueran localizables como para desviar el rastro del que realmente mandaban a realizar la ejecución o mandaban a realizar el espionaje o mandaban a realizar el seguimiento del que sí era el ejecutador o el asesino. Eran
maneras de desviar la atención y cada vez, Elena, es más difícil en el ambiente en el que se encuentran, porque todo es captado por la parte de tecnología o inteligencia artificial. Entonces, la guerra como que dio un giro a que ahora entre esta tecnología, esta manera de seguimiento los tiene muy localizados, tanto a las entidades, a los arcontes, como a los humanos. Son fáciles de captar en cámaras, fáciles de captar en el proceso, o sea, como que pueden la inteligencia artificial antelar la ruta o los movimientos que van a realizar, porque siguen patrones, siguen comandos, los descifra la inteligencia artificial y tienen la pugna entre esos dos, entre la inteligencia artificial o la tecnológica, como la parte androide, Elena, Sí. con la parte de estos, esas entidades de las que te mencionaba, como Draconanas y arcónticas. La parte reptiles Ujú. sigue siendo como la parte de cuidar todo el proceso, ¿no? Pero ya no le es suficiente. Entonces están pugnando porque los anticipan, los antelas, antelan los procesos, lo que van a realizar y Ujú. se crea una como conflicto de intereses. Y para esta parte de lo que en algún momento se quedó como residuo de Guerra Fría, es muy, muy costoso e insostenible, porque como varios em, líderes a nivel político o económico o mundial tienen otro tipo de alianzas con inteligencia artificial o androides, entran en conflicto de interés y no le dan el peso o los recursos, tanto energéticos como económicos y físicos, para que esto siga oculto. Y se crea una parte de embudo, tanto energético como económico y físico. Ya no está abierto como antes, que veía que eran arcas de recursos en todos los sentidos para seguir emanando estas misiones. Así es como se presenta en ambiente. Ujú. Bueno, ¿cómo se está librando actualmente la Guerra Fría en el plano etérico? Mucho caos, muchas traiciones, mucha, muchos sinsentidos energéticos. Sacan recursos de uno, lo emanan a otro, lo pierden, lo vuelven a sacar de ese, y mucha como reciclaje de lo que puedan y de donde puedan. Mucho reciclaje, Elena. Sí. ¿Algo más? ¿Existen relaciones o conexiones entre la Guerra Fría y la guerra entre Rusia y Ucrania? Sí, no o solo parcialmente. Sí, totalmente, y parcialidades, sí, ¿Qué tipo de sí. relaciones captas en el plano físico? Am, la relación geopolítica, la relación con China y Estados Unidos, el triángulo, el mantener una zona de control en China de, am, ¿cómo se llama cuando? Es que no me sale el nombre, veo como la parte de sodomía, de sadomasoquismo en Ujú. Rusia.
de que hay una parte implícita de esta manera de matar, pero también estar expuesto a la muerte, ¿no? Constantemente. Y la parte como reptiliana de Estados Unidos, pero que no logra ya tener una mm, manifestación de miedo y de control. Están totalmente en esta tríada, en este triángulo, intentando que toda la sociedad económica, física y energética tenga el foco ahí, siempre, ya sea China, Rusia o Estados Unidos. Incluso veo que también una parte de esto es Japón, como ocultos, Japón e Inglaterra. Se crea con estos otros 2 puntos, Elena, del triángulo se crea una estrella que intentan que no se disipe o que no se corte. Y la estrella me viene masónica. Y que Ujú, hace falta este punto, porque al ser Japón e Inglaterra otro, quieren crear otro punto que se una como un estallamiento de, digamos, guerra civil o guerra como por hambre en Sudamérica. ujú, Y que la empezaron, en Venezuela y Cuba. Y que con esto sellarían nuevamente otra vez un simbolismo masónico, pero que no han logrado, porque te digo que no logran los sacrificios necesarios de derramamiento de sangre que en antaño, o en otras épocas, o en otras líneas de vida, era muy fácil obtenerlo. Veo, Elena, como si la parte del humano tuviera más conciencia, corporal de la entrega que realiza de su esencia a través de la sangre física derramada, y no lo quieren permitir. Entonces, la Guerra Fría fue un punto específico para que se entregara el líquido vital a través de como muertes o como entrega de este líquido en probetas, que era lo que ellos transportaban en estas cámaras de que realmente eran como cámaras de tiempo, pero lo hacían en tiempo real, o sea, físicamente en la misma línea de tiempo de vida para distraer y que no los fueran a captar y no fueran a encontrar los recursos que ellos realmente transportaban, que eran como órganos o líquidos vitales. ujú. La Al- relación ahorita con Rusia es poner el foco ahí para que los otros puntos puedan hacer movimientos sin que tengan el foco directo de el seguimiento, pero siguen muy eh, en, en pique o en encontronazos con la parte androide. Y todo eso lo veo solo como que crea egregores en determinados puntos y mucho caos, porque la energía al final se sigue dispersando y no logran crear esta simbología que requieren para atraer o para emanar como grietas desde la Tierra para otro tipo de entidades que entren, pero no lo han logrado. Ujú.
¿Algo más, Lili? Mm, mm. Muy bien. ¿Qué tipo de relaciones captas ahora en el plano etérico? Mm. Peleas y sabotajes, tanto de la parte humana como de la parte de las entidades. Caos, disputas, Ujú, mucha confrontación. Pero esto lo que veo es un debilitamiento de las misiones o de los proyectos. No logran tener una permanencia, son muy cortos, perecen, se mueren, se colapsan muy rápido. Y es la misma manera de la nueva energía que están como intentando también llevar control, pero que tampoco llega a su culminación de la parte tecnológica y androide que va así, rápido. Hace conexiones, crea mallas, pero pum, también se colapsan por la misma manera de los sabotajes y de las traiciones y de los colapsos que se están dando. ujú. ¿Existe alguna conexión entre las actuales condiciones de salud impuestas a nivel mundial y la Guerra Fría? Sí, perdón, sí, no o solo parcialmente. Sí, totalmente. ¿Qué conexiones percibes con respecto al plano físico? Es la parte de Estados Unidos que está intentando no perder su potencia, su tiempo de su turno. ¿Ves que te digo que se pasaban los turnos como de emanación de como si fueran motores? Y al ser motores se creaba también un alimento para su especie o raza. Y lo tuvieron que ceder, y luego lo intentaron retomar, y luego lo volvieron a ceder a Rusia y lo intentan retomar. Es como si fuera una bolita que se están intentando pasar y a la vez que logren tener un territorio que les dé eso a través de las esencias de la gente que vive en sus territorios. Pero está muy complicado, Elena. Sí, No, porque la parte androide y la parte humanoide y la parte em, tecnológica de la inteligencia artificial también se beneficiaron y ellos no habían contemplado eso y no lo quieren. también se beneficiaron. Sí. ¿Puedes explicar Eh, esto? de esta pandemia, de Ah, estas vale. Ujú. vacunas, porque como hicieron otros convenios que ellos no tenían contemplados, es como si quisieran hacer una migración de esta energía a la parte androide o de inteligencia artificial y esta parte de estas razas em, de, de estas entidades lo permitieron en un porcentaje, pero se salió todo de control y ni fue para ellos, ni fue para los androides, ni fue para y todo sigue estando en un caos de que cada quien sí puede sustraer, pero lo que pueda en tiempos muy cortos. No están directamente manifestándose, por ejemplo, las interferencias, porque ya llegó otra y se mueve y se cambia. Es todo muy caótico, Elena.
porque hay mucha traición, me vuelve a salir traición, traición, porque muchos están pereciendo incluso por su propio alimento, comida y e incluso su propio mantenimiento de planetas fuera de la Tierra. Sus Mm, creaciones están colapsando. Y en otras no, en otras se está retroalimentando. ¿Algo más, Lili? ¿Qué conexiones captas con respecto al plano etérico? Mm. La retroalimentación de seguir creando egregores a través de creencias o de peticiones, a través de odios o de oraciones. Sí. Son los hilos que muchos no han cortado hacia el egregor. Y son los hilos que los hacen viables para seguir siendo marionetas de ese caos y de esas confrontaciones que no son ni siquiera de humano a humano, son de entidades o de líderes o de cambios geopolíticos o geo de religiones, pero siguen siendo de entidades que no pueden subsistir ni mantenerse en este plano si no es a través de la esencia humana, encarnada en los cuerpos físicos. Ujú. ¿Algo más, Lili? Lo veo como estas partes encendidas de la parte energética de cómo pueden crear una masa tan densa entre religión, política y salud, como clarear todo, como en un instante desactivar absolutamente todo el mecanismo con el simple hecho de retraer su energía y no retroalimentar el caos o la dualidad. Sí vivir en ella por el cuerpo, porque así estamos en este plano y diseñados en el cuerpo físico, pero no seguir emanando en esencia. Y como esa esencia se vuelve a través, por ejemplo, ahora de la salud, de un anhelo de un bienestar que ya tienen la mayor parte de los cuerpos. No necesitan seguir teniendo ese anhelo, sino enfocarse en su realidad, en el momento de ahorita, lo que se está viviendo ahorita, el cuerpo, en la región en donde esté. Y veo como si se creara un campo fuerte, sólido, en el que se aísla de ese conflicto propio y se crea un ambiente diferente a través de solo eso, de su responsabilidad intrínseca, que es la esencia misma dentro del cuerpo. Ujú. ¿Existen conexiones entre la Agenda 2030 y la Guerra Fría? Sí, no o solo parcialmente. Sí, lo veo como piezas de rompecabezas, pero que están endebles. ¿Qué conexiones percibes con respecto al plano físico? Veo como si existiera una estructura, lo voy a poner como de galleta, que es tan frágil que se puede quebrantar y al quedar como
estas esencias que toman la conciencia se quedan como migajas o moronas que no se pueden volver a integrar y que esto crea un vacío también en esas agendas o en esos proyectos que son irreemplazables y que dependen sí o sí del humano, encarnado y vivo, porque es el que está presente y está potenciando su experiencia como cuerpo y como esencia. La otra parte energética tiene un peso, pero ya no un peso como de plomo como era antes, Mm, porque se puede detectar, es más fácil que se perciba y al no ser oculto no tiene una carga y no tiene un peso en el cual como en sombras o en un plano ocultismo me viene, era un yunque, un bloque tan pesado que caía sobre los cuerpos, esa energía. Ahora esa parte de energía se percibe, se rechaza o se anula o se nulifica, se neutraliza al grado de que no los afecta, Elena, a los cuerpos y a las esencias que no quieren co-crear con eso. No hay manera, no hay una incidencia, a menos de que aperture el campo a la parte de V-cunas y de movimientos como genéticos que están intentando hacer a través de la parte de la salud, de la parte de los cuerpos físicos. ujú. Y digo de la salud entre comillas, porque no tiene nada que ver con la salud. La salud en otro rubro sí existe, es viable, es generable, es autorregulable incluso en los cuerpos, pero no tiene que ver con una incidencia de V-cunas o de experimentación de líquidos o de fluidos nuevos que no son para mejorar, es otro mecanismo de interferencia o de control. ¿Qué conexiones captas con respecto al plano etérico? Nanotecnología, microchips que fungen como nuevas intenciones de regresar esas esencias para que se siga creando el efecto del de las piezas del rompecabezas y que sea integralmente efectivo, que realmente funcione. Pero en la parte energética, Elena, existe demasiada confrontación, caos y traición que no, solo los veo comiendo lo que puedan y como puedan y subtrayendo ciertas reservas para sus co-creaciones en otros planos fuera de la Tierra. Ujú. ¿Algo más, Lili? Mm, mm. Muy bien. ¿Existen otras condiciones esotéricas relacionadas con la Guerra Fría en ambos planos de la realidad? Sí, no o solo parcialmente. Sí, parcialmente los egregores. Ajá. La siguiente pregunta es, ¿qué otras condiciones esotéricas ves relacionadas con la Guerra Fría en comparación con el plano físico? Me sigue saliendo los egregores. Sí. Es Ujú, que son la manera más rápida, efectiva y funcional que al día de hoy sigue funcionando para alimentos de las entidades. Digamos que antes eran festines y
era tanto que incluso sobraba para seguir co-creando otras creaciones de sus especies lo veo más como incubadoras de sus huevos o de sus especies, ajá. Ahora no, Elena, ahorita es como está todo cambiando tan, am, velozmente, es un ritmo diferente que a ellos les cuesta mucho adaptarse como entidades. Ellos ralentizaron el tiempo, Elena. ¿Sí? Ellos ralentizaron las líneas, porque es el factor idóneo para su alimento y para tener esclavizados a la parte humana y en conductas monótonas. Cuando esto cambia, veo como si se rompiera esa estructura, ellos colapsan en algún punto también. También el humano colapsó en sus creencias, en sus formas, en su ideología, en sus percepciones, pero el humano tiene el factor que yo le llamaré chispa de reacción, porque al generar nosotros esa parte energética propia, tenemos esta adaptabilidad innata. Ellos no la tienen, Elena. Y por todos los medios intentan siempre colapsar es un dinamismo. Esa chispa es como el dinamismo de cambiar, de reestructurar, porque estamos vivos. Y para ellos esto es literalmente como la muerte. Todas las entidades, a excepción de los arcontes, son los únicos que tienen esta polaridad para crearlo. ¿Los Pero arcontes? sí, pero no tienen la sustentabilidad de perseverar la energía, se la gastan, se la agotan, a diferencia de nosotros que la podemos crear, siempre regenerar. ¿Algo más, Liv? Mm. ¿Qué otras condiciones esotéricas ves relacionadas con la Guerra Fría ahora con respecto al plano metafísico? Mm. Que al final ellos por el conflicto se alimentan o retroalimentan de lo que sea, tanto de lo bueno, digamos, lo que te decía de las oraciones, de emanar paz, de emanar luz, de emanar, porque al final sigue siendo una emanación de energía. Y ellos en este punto no es tan suculento, no es tan buscado de esa manera, prefieren la culpa, el dolor, la contracción, pero si es lo que hay, también lo toman, Ujú. porque sigue siendo potente. ¿Algo más que percibes, Lili? Mm, mm. A mi 3, observando desde el plano etérico al físico, investiga respecto a las condiciones subliminales actuales qué escenario ves proyectados hacia un futuro cercano, es decir, a fines del 2050. Cuando lo planteas así,
como se estructuró la pregunta es contracción, dolor, manifestación de estas entidades nuevamente hacia el control. Alternamente, veo lo que en algún otro punto se tocó de cómo la parte energética entiende también, porque ya está la información ahí en el éter, que se puede leer, acceder directamente en cada ser, en cada cuerpo, hacia su interior, que siempre está, la manera en cómo eso no le afecte. Puede seguir interactuando, puede seguir observando, y entonces veo escenarios en los que se entiende como una manera de control, pero en cada humano está el sacar como un hilo o no, sacar un hilo para retroalimentarse o simplemente observar dentro de su campo energético fuerte, pleno, sólido y solo ser parte de esa observación sin retroalimentar nada del sistema, pero tampoco esperar que el sistema lo retroalimente, porque ya no se requiere. Y veo también esa manera en la que el 2050 es un florecimiento de todo ese conocimiento intrínseco en cada ser humano, de todo ese aflorar lo que ya está y siempre ha estado. Ujú, Donde quiere co-crear cada uno o cada línea, es decisión siempre de uno mismo en cada momento, a cada instante. No lo veo como algo de un decreto como tal. ujú. ¿Alguna cosa más, Lili? Mm, mm. No. Pues aquí termina lo que es las preguntas de protocolo y continúa con la parte exploratoria libre. Bueno, mucha información. Es interesante lo que has comentado de los humanos, esa adaptabilidad innata que tenemos y que ellos no, que ellos no la tienen. Y ese intento de ellos de ralentizar el tiempo. ¿Qué percibes, Lili? ¿Cuánto tiempo ha estado ralentizado el tiempo y si aún lo está? Desde que se creó el A.C. Sí, Esa fue como un bloque, y ese todavía era más lento. Y después viene esto que le ponen como año cero, que no existió. O sea, sí, es una manera de llamarle un proyecto, vamos a ponerle. sí. Y ese punto cero que yo lo veo como es volver como a ralentizar, como a estructurar estas simbologías y este control, porque ya no les estaba funcionando. Y vuelven a elongar. Es como si hicieran esto, mira. Vuelven a estirar. ¿Y cómo lo hacen, Lili? Así abren las ondas de temporalidad ¿Y cómo abren las ondas de temporalidad? De qué se ayudan? con muchas tecnologías. Ujú, Están en la NASA, están en los polos, están por ejemplo, en la línea del Ecuador, sí. pero todo es a través de tecnología. Y esa O sea, no.
no Sí, es una mano que llega y lo lo sí, por o eso. sea, estos son como emanaciones de ondas Sí, que, ojo, ojo, estaban retroalimentadas por la emanación energética de los cuerpos de esas vidas y de esas vivencias, en ese punto, en esas capas también de la Tierra. Ahora es diferente, es como si esas capas tomaran su propia melodía, su propia ecuación, su ¿ya propia. la tecnología esta no le funciona, Lili? No, ya no, esa es súper arcaica, súper. Sí, No, es súper. Es como las televisiones donde nos parábamos a cambiarle sí. y que ahora las vemos como si hubieran sido de otra vida, Ujú, que los niños no entienden que nos parábamos a cambiarle a la tele y que tenía una antena y que había unas perillas donde se le subía y se le bajaba el volumen y se apagaba. Ellos no conciben eso, ellos conciben el control remoto y a distancia. Igual, así lo veo, ujú. como ondas de microondas que van cambiando. Estaban abiertas, lentas. Entonces, el pasar del cuerpo humano era así como lento, lento, Sí. ¿Y qué hacía que los humanos la retroalimentaran toda esta tecnología o estas ondas? porque nacían en esa condición energética. Ajá. ¿Pero mm, era mm, por algún tipo de creencias o algún tipo de Todo retroalimentaba creencias, emoción, eso? sexualización. La sexualidad era el punto álgido para estas conexiones. De la sexualidad, ¿de qué forma, utilizaban la sexualidad y la Contraída, energía sexual? Contraída, eso. cedida, Ujú. robada, entregada, violada, violentada, violentada en ¿Y él. qué permitió el cambio? Que ya no La, pudiesen seguir con ralentizando el tiempo. la capacidad intrínseca humana de esta chispa de adaptabilidad, de creación, de cocreación, de entender que si ellos en su espacio y tiempo, independiente a lo que les dijeran todas las instituciones, institución familiar, institución religiosa, institución de educación económica y social, ellos podían hacer un cambio en ellos, energético primero, y después lo comenzaron a ver en una manera proyectada en su físico. Y al hacer la proyección de lo energético a lo físico, cambia la línea de tiempo. Y cambió, se movió de eje, se dejó de alinear a esas formas. Son como parábolas, las veo, Elena, como Sí, parábolas matemáticas sí. que se deja de alinear y crea la propia, y en ese punto lo llaman espontaneidad, creación. Y esto, como es esencia pura, es proyección directa al movimiento. Cambia las otras líneas. Aunque no las toque, es como si las fuera afectando de manera inherente o inerte. Es como una energía inerte que va moviendo sin ser movimiento. Es muy interesante. Ujú. Sí que lo es. Has hablado que se forman estos que les es muy cómodo ahora para alimentarse de los egregores. Y es cierto que últimamente en las sesiones con clientes nos aparecen muchos egregores. Has hablado también que están
sustrayendo energía ya de las reservas. ¿Qué tipo de reservas son estas y si tiene conexión con los egregores? Mira, sí tiene conexión. Antes yo veía que es como si la entidad quedara como desbordada del alimento que no metabolizaba, lo reservaba. Si lo hubiera podido metabolizar o si lo hubiera podido transmutar, no tendría por qué alimentarse a través de esto. Ujú. Entonces quedaban desbordados, o sea, súper llenitos, como inflados Sí. de toda esta energía humana emanada a través de religión, guerra, educación, lo que fuera. Y quedaba bien llenito y desbordado, y eso él lo dejaba como reserva o lo dejaba como en otra creación fuera de la tierra para su reproducción, para un planeta, sistema o forma para alimentar a toda su linaje, a todo su antecesor o hijos, no importaba, era linaje. Y pues por un humano podía alimentar linajes muy grandes, muy numéricos, por así decirlo, porque era retroalimentado. Ahora lo que percibo es que esas egregores se forman en sectores muy específicos y por corto tiempo. Entonces no les da tiempo a atascarse, a ponerse llenitos y a desbordar. Entonces eso crea las traiciones y el que estén intentando entrar en cualquier egregor y comer, pero eso también los expone a las entidades porque son interferentes. Y en el momento en el que el humano corta y dice se acabó, se acabó. Ujú. ¿Y cómo sustraen esa energía de sus reservas? ¿Lo hacen de sus creaciones, de esas creaciones que has hablado, de que crean planetas y otras? Sí. Es eh, como si ahora les exigieran a su mismo linaje que intentaran tener acceso, ya sea aquí, que lo veo más complicado, o en otros planos, sí. me refiero a, sí, a otras dimensiones en que tomen de otros lados porque ya no hay el abastecimiento idóneo que existía. E Ujú. incluso veo que muchos no están haciendo estas creaciones que se veía antes mucho de las sesiones, Elena, de que se mantenía, o sea, de que un humano era el el que mantenía sus huevecillos o sus hijos, sino ahora están conectados a esa entidad y la alimenta, pero ya es a esa entidad o a esa interferencia o es más uno a uno, 2 a uno, no es en Mafasa como antes se percibía. Ujú. Has comentado que se siguen creando egregores, ¿no? Pues eso sí, los que muchos tienen todavía con la religión, las peticiones, odios, oraciones. Y eso, pero quiero preguntar, ¿esos egregores son cuánto duran esos egregores? Cuando se forman, ¿cuánto tiempo duran? A eso voy. Hay el egregor, por ejemplo, del partido de fútbol, Sí. dura 2 horas. Algunos pueden prevalecer 5 Ujú. para seguir alimentando, porque siguen enganchados a que no fue, sí fue,
fue penalti, no fue mano, sí lo tiró, no lo tiró. Veo el egregor del partido de fútbol como un show, como una puesta en escena para intentar enganchar lo más posible y tienen que dar un buen show a través de lo que interfieren, que son los jugadores o los que llevan. Todos están alimentando al egregor o a las entidades del egregor. Entonces, entre mejor sea el show, entre más polémica se cree, más puede durar el egregor, porque siguen enganchados. Pero realmente depende de qué tipo de enganche presenten hacia el egregor. Claro. Lili, Si ¿puedes es muy sí, fanático, ya ujú, sea religioso, si es muy fanático en deporte, si es muy fanático, el egregor es mucho más show. ujú. Lili, comprueba, eh, ese egregor, eh, religioso, por ejemplo, estamos en plena Semana Santa, ya está acabando, pero estamos en la Semana Santa. Por ejemplo, aquí en el sur de España, ese fanatismo terrible sacando las imágenes por las calles, Mm. unas procesiones con esa música fuerte, estridente, cortante, eh, Lacerante, lacerante. lacera. ¿Cómo percibes esta música que va tras esos tronos tan inmensos, La decorados y la parte sonido viaja más rápido que la física, o sea, que la visual. Entonces llega y crea una como es lacerante, esa onda vibratoria crea un choque en las células del cuerpo físico y lo primero que colapsa es la fisicalidad. Si tú eres consciente de ello, cierras el campo, solo lo observas e intenta tocar como algo que choca en un cristal, pero no quiebra, no entra, no hace nada. Solo observas y dices, pues no. Pero si hay creencias, sellos, cualquier creencia o sensación que esté ahí latente, ¡pum!, se activa. Lili, comprueba, por ejemplo, en una procesión que hay miles de personas aquí en el sur de España detrás de los tronos, con esa música, da igual, coge uno de Málaga, Sevilla, alguien que tú percibas para comprobar, pero alguien devoto que va, que lloran, hasta si llueve lloran, lloran muchísimo, y porque no puede salir su Cristo, su Virgen. Porque la impronta que se activa Sí. es de la entidad o de las conexiones que tienen de interferencia, y realmente ahí lo que se alimenta o lo que crea un colapso emocional y ideológico, físico, es la entidad, no es como si fueran microposesiones, Elena. Ujú. Comprueba cómo, si están siguiendo a la procesión, la música cómo incide en sus células, en su cuerpo físico. La célula es lo primero, es lo único que hace, es que crea la activación y la ruptura para que Ruptura entre la de entidad, la ruptura del campo energético es. o Ujú. la fisura del campo energético para que la entidad ya conveniada le dé la apertura para que lo posea, lo entren. Comprueba, cuando se está produciendo todo esto con miles de personas ahí, comprueba energéticamente qué está sucediendo. ¿Hay un egregor o qué, o hay un festín? ¿Qué es lo que percibes? No, pues lo primero es hay una fisura En todos. Ujú. en todos los que están ahí presenciando o que van, ya hay Sí, fisuras. sí.
y todos tienen interferencia de una índole o de otra. Sí. Me refiero a una interferencia, mm, pactada, conveniada o latente. Y, sacan sus hilos de energía a través de la fisura y se conectan o sea, es que el egregor es lo que se forma. O sea, el egregor no es una entidad como tal. El Ujú. egregor es lo que forma las entidades y a través de eso, Sí. el egregor lo que es un campo abierto para que las entidades coman, entren, suban, bajen y se manifiesten a través de los cuerpos físicos. Ujú. Son polaridades, siempre son en polaridad, no puede haber un egregor neutral. Cuando existe la neutralidad, el egregor se cierra. Es como un portal, es similar a un portal, Sí. el egregor, para entenderlo un poco más fácil. Ujú. Pero el egregor no solo se alimenta, alimenta tanto a los que están físicamente como a las entidades. Por eso es el festín. Y el humano se siente extasiado, Ujú. siente realmente que la Virgen le habló, o que Dios, o que el ángel o el arcángel, pero es la entidad. Y la entidad deja residuos y deja marcas y deja huellas, no solo para su parte física, para su parte esencia, que puede seguir reproduciendo o le puede hacer, puede seguir haciendo convenios o contratos a través de vidas o de existencias, porque se quedó en la parte esencia. Ujú. ¿Eso es un buen mercado para realizar nuevos contratos también, Mm, o no? sí, porque a veces en las posesiones, si es muy éxtasis, quieren seguirlo replicando y buscan otros métodos como la parte ocultista, como la parte de magia negra, de credos ocultos y otras maneras para llegar a la potencialidad que ellos sienten en esos ambientes, pero no entienden que es potenciado porque todos están creando y al conectarse al egregor se retroalimentan y también se contaminan de otras esencias y son contaminantes de otras esencias. Y eso es lo que crea la fusión tan potente. Sienten que hasta levitan, sienten como si fueran, como si estuvieran en es que también es como si están en otra dimensión, Elena, Ujú. más baja, pero diferente. Tengo una curiosidad, ¿por qué poner la Semana Santa, pues, ahí cerca del solsticio de verano? ¿Hay alguna Porque razón? sí, porque lo tienen que alinear a estas líneas en lo que te decía que más lento o más rápido. Si están en un dinamismo propio, innato, no funciona. Tiene que ir con los cambios de estación, con los cambios de las líneas circadianas, tanto verticales como horizontales. Son vórtices, son puntos energéticos en donde la Tierra tiene una proyección para la expansión natural, propiciada, consciente, armónica, plena, y siempre meten, pero lo que es solsticio y todo lo demás sigue siendo lo mismo, solo que con otra etiqueta de la New Age. Ujú. Lo idóneo no es que esté asociada a ninguna creencia No. o a ninguna manifestación, sino sentirlo como la plenitud del propio cuerpo y buscar los propios vórtices energéticos que se dan, porque sí se dan en el día, en la noche, pero no son en los horarios que imponen, los mueven.
para manipular. porque también coincide con los cambios horarios. Bueno, es que esa es otra Es que manipulación. ya es, ¿verdad? Bueno, es una detrás de otra. Has hablado de mucha traición, que se están debilitando los proyectos, pues esto buena noticia, ¿no? Se están debilitando sus proyectos, pues por peleas, sabotajes, caos, disputas y traición. Eh, eh, quiero saber la inteligencia artificial, ¿qué papel juega en todo esto? Es la nueva energía que de alguna manera se percibe dentro de la Tierra. Ya Mm, está proyectada o manifestada, ya está en convivencia con las demás formas energéticas que existían. Y ujú. está a nivel del universo también, o sea, solo que es más palpable, ¿Más palpable a qué te refieres? más, se detecta ¿Sí? ¿Se detecta más fácilmente? en ambiente etérico. Ujú. Ah, muy bien. No está oculta, no está afuera, no está sesgada, se detecta. Y la parte androide. Y esa también está manifestada y la veo mucho en Suecia, en Suiza, La parte androide, sueca. Ujú. ¿sí? Y no ahora, desde ¿Y hace por mucho qué tiempo. sí, y por qué ahí? En esa Porque fue donde se dio el vórtice o la combinación energética para que se siguiera dando la sustentabilidad para la densificación de esa energía. Esa energía es muy diferente en éter que en físico. En físico todavía es muy arcaica. sí, y en éter, en etérico. Ya es como una entidad, como Mm, una forma, así como veo un reptiloide, veo un androide. sí. ¿Y cuál es su debilidad? ¿Por qué? Bueno, están creando caos, peleas, sabotajes y hay una competencia bastante grande con las demás entidades, digamos, tradicionales, ¿no? Las que conocíamos hasta entonces. Ellos como entidades, su debilidad siempre es que son interferentes y están expuestos al campo del humano. Y el humano, la debilidad es que sigue creyendo que alguien le va a decir y le va a dar la respuesta a su divinidad. O sea, Siempre igual, el ceder. sí, sí. Ay, el humano, siempre estamos buscando fuera, ¿no, Lili? Buscando fuera las respuestas. Pues es súper interesante y estaríamos aquí muchísimo tiempo porque pero y yo quiero preguntar antes de irnos, porque bueno, hay tantas preguntas y ya te digo, estaríamos aquí muchísimo tiempo. La parte masónica, ¿qué sucede con esta, con, con los masones aquí entre todo este caos? Ellos, esta manera de logias es una forma muy funcional a través de la geometría y de los vórtices. Ellos, independientemente de la raza, se utiliza a nivel físico, Elena, de cómo al ser generadores nosotros de nuestra propia energía, cómo potenciar esa energía, pero no para nosotros, sino cómo potenciar esa energía para la sedición a otras entidades. Por eso siempre están involucrados.
¿Y cuál es su beneficio? ¿Y si han Que sí, perdido terreno? que no es lo mismo obtener esencia pura que obtener residuos de la esencia. Y hay quienes se conforman con los residuos y hay quienes no. Siempre van a buscar la esencia pura, intentando potenciarse ellos mismos. Ellos Y siguen son en la hábiles, élite, ellos siguen en la sí, élite de sí, porque es la manera de crear a través de la densidad de los cuerpos físicos, la potenciar la parte energética de esas entidades en los cuerpos y al revés, potenciar la parte energética a través de la esencia del cuerpo físico. O sea, ellos no tienen pierde, no tienen fuga. y todo el ocultismo que ya la energía va fluyendo, ya no hay tanto ocultismo porque ellos juegan con eso, Digamos ¿cómo que les influye? digamos que la parte física es más consciente de esos potenciadores naturales innatos y entonces ya no busca la sedación o busca la retroalimentación y es a través de ello que ellos se fortalecían cada vez más, porque era intentar entregarles poder, que sí lo logran hacer, pero ahora no es algo difícil de accesar si uno va adentro. Digo, nunca ha sido difícil, pero era más difícil el accesar para el mismo humano vivo. No entendía su energía por el espacio de tiempo que estaba tan lento. Ujú. Era como si sus cuerpos, su campo mental, emocional y sexual estuvieran tan fragmentados que no se lograban unir y entender. No unirlos porque llevaban contaminación, pero no desfragmentarlos, o mejor dicho, no fragmentarlos, al grado que se veían como bolitas de arena. Ahora se pueden entender los cuerpos físicos desde un ambiente energético y físico. Se cortó esta brecha, se unió en algún punto y creen y saben y entienden innatamente que existe esa divinidad ya intrínseca, no buscada. Ya no logran ese, has comentado, ese derramamiento de sangre, esos rituales, ese sacrificio, ese, ese líquido vital, la sangre tan vital, ¿no? Ujú. Eh, O sea, por su sí lo obtienen, pero ya no de manera religio mira, o sea, la veo, por ejemplo, sí se obtiene con las confrontaciones, por ejemplo, entre la gente que se dedica a las sustancias ilegales, ujú, pero ya está mucho más focalizado el que no haya trata de niños, no haya trata de mujeres, o sea, ya hay una conciencia de algo está pasando, ¿por qué se lo roban? ¿Por qué? ¿A dónde? Hay otra manera de visualizar eso, Elena. Ya no es, ay, pues porque le tocó. Ay, pues es que así lo quiso Dios o el Alá o es, bueno, sí, pero ¿por qué sigue pasando en la comunidad? Y ya hay
hay una parte física del humano que no está permitiendo tan fácilmente eso. Es como si cada humano estuviera también siendo consciente que eso es su responsabilidad en este momento físico y detiene más estas sediciones sin razón, como que eso, como que es irracional el que te pida un sacrificio. Ya lo cuestionan, Elena. Ujú, ujú. También has hablado de las guerras por hambre, ¿no? En, por ejemplo, Venezuela, Cuba. Ahí sí Como no veo que se cuestione lo irracional. Ahí sí están padeciendo y culpan a un gobierno, tanto propio como externo, de su malestar. Y por eso es tan potente y piden ayuda o no se hacen responsables todavía de su acción. ¿existe ahí, pues, un enfoque en la carencia o Sí, cómo ujú. es que esto en esos territorios se puede producir, ¿no? Con lo poderoso que es el ser humano. Pero porque siguen esperando que les llegue a manos llenas. Ujú, No logran todavía entender que el suelo está interferido o manipulado por entidades. mm, ujú. Y superinteresante esto para que se forme la del triángulo, una estrella masónica, Japón e Inglaterra. ¿Cómo es posible, por ejemplo, Inglaterra, bueno, Japón, esa conexión para la estrella masónica? Por ejemplo, Japón. Porque se están cuestionando si quieren ellos renegociar, acordar, conveniar o le ceden ese territorio a la parte árabe. Ujú, sí, que lo comentaste, que están ahí la parte árabe también en pugna. Y no quieren, están, no sé, están, es que veo como si Grecia les emanara esa energía a Inglaterra y luego la replicaran. Es que también tienen, esto es a ¿Y por qué nivel, Grecia? ¿Por qué Grecia no lo sé, está Elena, me quemando? No sale hay. por Atenas, Ujú, no sé, me sale Atenas. sí. Sí, me sale ese punto energético de la Tierra. ¿Y Atenas, ese punto energético es intraterreno o es? No es como el donde están, em, que era antes como el Partenón, Panteón, Sí, 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 me sale. Partenón. En Sí, esa zona, ¿hay ahí, comprueba si hay algún vórtice energético sí, importante o lo veo algo? grande, lo veo abierto, como si fuera un cenote de agua ¿Y cristalina. Energéticamente así lo percibo. es natural o es, Es natural, en este momento es natural. Y por eso están tratando de desviar la atención hacia Rusia, y ahí donde está, ajá, y desviando la atención hacia Rusia, porque tiene hacia, una conexión con los estos de Rusia, las bueno, realmente intentan, desviar hacia Ucrania, pero en Rusia veo que tiene esta parte de Atenas, sí, una conexión con las cúpulas de la iglesia, de las que están en la plaza principal, las que son de colores, sí, ¿qué tipo de conexión hay? energética, Energética, son como antenas, ¿qué replican? la energía de Atenas, y se pueden conectar hacia Inglaterra, ya sea por Atenas o desde Rusia mandar esa energía a Inglaterra. Muy bien. ¿Y dónde está, ubicada? Si visualizas la parte donde está el Partenón, o el vórtice natural, ¿qué es lo que funge de antena? No, esa es la emanación del vórtice natural. La Sí, antena está en Rusia. la antena Las replica antenas es replica esa,
eso de Atenas Sí, emana energía hacia es como si la jalaran, la emanaran, la sí, proyectara Atenas hacia Rusia, hacia estas cúpulas. sí. Es que no, ¿Y por es qué? la Ah, plaza central, la Plaza Roja, sí, sí, la Plaza Roja de Moscú. ahí, en Moscú. Esas son las antenas que replican la energía hacia Inglaterra. E Inglaterra está viendo si la absorbe directo de Atenas y entonces pondría a Grecia como un principal emanador económico, no sé, y se la manda y se crea esta nueva línea o sigue siendo a través de Rusia. Ujú. ¿Y esto es por convenios de los líderes de los Mm, países o por no, entidades? por Convenio entre entidades. entidades energéticas. Mm, interesante. Bueno, daría para mucho, pero no podemos seguir más. Así que muchas gracias, Lili, por todo tu trabajo. Desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias a un nivel óptimo. Uno, te sientes llena de energía, radiante. Dos, te sientes plena, libre. Tres, te sientes feliz, sana, contenta, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola, Hola, Lili. hola Elena. Un tema que da para muchísimo, ¿verdad? Pero Oh, esto me cuesta ver, ¿sabes? Físicamente. Bueno, bueno, Lili, pues nos vamos a despedir de todos hasta una próxima sesión y que bueno, que ya es prontito, ya estamos pronto de nuevo aquí. Bueno, chao, adiós, adiós a todos. bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. I ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja tak badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz?
Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy,
może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota.
Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.